Y siempre, Señor, tienes cosas buenas para nosotros, Señor. Aún lo malo, Señor, que a veces no lo entendamos, Señor, tiene un propósito de vida, un propósito para que nosotros aprendamos, crezcamos, tú nos enseñes, Señor. Pero lo más importante, Dios, es entender de que dependemos de ti, Señor, y que tu gracia nos acompaña siempre. Pero siempre debemos estar confiando en ti, Señor. Eso es lo que queremos que nos des, que nos aumentes la fe, Señor, que nos aumentes el entendimiento, pero también que permitas que nuestro corazón siempre sea sincero contigo, Dios, que tú escudriñes todo lo más profundo de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, y que nos hables, Señor. Háblanos a través de este mensaje, Señor, a mis hermanos, a mi vida también, Señor, y que hoy podamos aprender algo nuevo, pero sobre todo que tu Espíritu sea el que nos guíe, ¿verdad? El que nos enseñe a caminar en este mundo, en esta tierra que vivimos, y dependemos de ti 100%, Dios. Te encomiendo en tu mano, Señor, esta reunión. Gracias por cada hermano que está aquí. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de compartir un poco de lo que tú me has dado a mí, y que todos aprendamos hoy, que todos crezcamos y que todos seamos instruidos por tu Espíritu, Dios. Háblanos tú, Señor, a nosotros. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy se me dio la oportunidad de compartir con ustedes de nuevo, ¿verdad? Y es un gusto. Hoy traje un mensaje. Bueno, vamos a hacer, creo que tenemos algo de tiempo para compartir, ¿verdad? Y yo la enseñanza que les traje hoy tiene que ver con un tema de la moral y la ética bíblica, ¿verdad? Pero el título yo decidí buscarlo con el nombre No llames a lo malo bueno, ¿verdad? Sabemos que en el mundo, hermanos, hay un tema de moral, hay un tema de valores, ¿verdad? Hay un tema de conciencia también, ¿verdad? Que eso tiene mucho que ver con la moral, ¿verdad? Y para que todos nosotros entendamos, existen dos tipos de morales, ¿verdad? Hay una moral bíblica y hay una moral ética, terrenal. Entonces, en la introducción, aquí en el texto, que me imagino que todos lo tienen ahí, está explicado en el punto 1 lo que es la moral y ética terrenal versus la bíblica. Terrenalmente, la ética analiza las reglas de conducta. La ética analiza las reglas de conducta y la moral abarca los hábitos o consensos sociales. El gran dilema del mundo contemporáneo es el relativismo moral, donde lo bueno depende de la época, la conveniencia personal o la aprobación mayoritaria, ¿verdad? Hay otros términos que se utilizan en el mundo como políticamente correcto. Hay términos que se están utilizando hoy en día donde se está volviendo todo relativo, ¿verdad? Lo que a mí me parece bueno, probablemente a Marlon no le parezca bueno. Lo que a mí me parezca malo, posiblemente para Gaby no sea malo, ¿verdad? El mundo hoy está bien confundido, hermanos. El mundo está bien confundido porque existe una ética terrenal, una moral terrenal, pero existe la moral bíblica, que es la que nosotros nos interesa mucho más, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que el tema de la moral nace desde el corazón de Dios. O sea, la moral realmente es aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón como lo que el mundo llama conciencia, ¿verdad? De hecho, hasta en el ámbito espiritual se habla de la conciencia, ¿verdad? Hay alabanzas donde habla de la conciencia. Pero nosotros sabemos que la conciencia, ¿qué es? ¿Qué es nuestra conciencia? Es nuestro espíritu, es el Espíritu Santo cuando nos habla. Como nosotros somos creación de Dios, tenemos cuerpo, alma y espíritu. El alma es la que está disputándose entre el cielo y el infierno. ¿Sí o no? El cuerpo se va a quedar en esta tierra, ¿verdad? El cuerpo dice que se va a hacer polvo. Pero el espíritu, cuando nosotros morimos, ¿qué pasa con el espíritu? Vuelve a Dios. Amén. El espíritu es ese aliento que Dios nos puso, que nos dio vida, pero también es esa conciencia que mucha gente lo entiende como conciencia, ¿verdad? Todas las personas, aunque no estén en Cristo, tienen el Espíritu de Dios, porque somos creación de Dios y somos tripartitos. ¿Quiénes entienden esa palabra, tripartitos? Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, todo el mundo tiene un espíritu, es el Espíritu de Dios.
El soplo de vida que Dios le dio a Adán es ese espíritu, es el soplo de vida, pero también al mismo tiempo es esa esencia de Dios que está en las personas. Por eso todas las personas, ya lo hemos hablado antes, tienen esa carga de conciencia cuando hacen algo malo, aunque no estén con Dios. Los niños a veces se ponen a llorar porque hicieron algo malo, una travesura. Si los niños tienen ese tipo de conciencia, eso nos da mucho la demostración de que Dios tiene ese espíritu en cada uno de nosotros, más cuando somos adultos, pues. Por ejemplo, las personas hoy en día, aunque no estén en la iglesia ni estén con Dios, saben que si van a ir a robar un banco es malo, pues. ¿Quién les enseña eso? ¿Quién dice? ¿Cómo saben que eso es malo? Es ese espíritu que está en nosotros. Entonces ese espíritu se viene a transformar como en un tema moral y ético. Todos en el mundo tenemos cierto grado de ética y de moral. Lo que pasa es que hoy en día está siendo tergiversado, ¿verdad? Por el diablo, por el mundo, por muchas cosas, ¿verdad? Desde la perspectiva bíblica, el punto 2 dice que la moral cristiana no emana de acuerdos humanos cambiantes. O sea que la moral es una sola. La moral bíblica es una sola. Por eso el título, no llames a lo malo bueno. Siempre lo malo va a ser malo. Y siempre lo bueno va a ser bueno. Entonces no cambia. Entonces la moral cristiana no emana de acuerdos humanos cambiantes, sino del carácter inmutable de Dios. Lo que Él declaró como pecado hace miles de años, permanece siendo pecado hoy, ¿verdad? Entonces, toda la humanidad sabe que Dios al pecado llama pecado. Lo que pasa es que el mundo viene y está empezando a tener otros términos para acomodar o para endulzar el pecado, para endulzar lo malo, ¿verdad? De hecho, yo no sé si ustedes se han fijado que en los últimos años, voy a poner un ejemplo, el cine. En el cine, voy a poner un ejemplo bien loco, pero las películas de vampiros, por ejemplo. Ustedes miraban antes películas de vampiros, eran películas que daban miedo, eran como bien oscuras. Pero si ustedes se ponen a pensar, ahora las películas de vampiros son como románticas, son como tienen otra retórica. Y eso hace que el mundo lo vea de una manera diferente, como, no, eso no es malo. Y no solo eso, ¿verdad? Sino que muchas otras filosofías las está trayendo el mundo, Satanás, a través del cine, de las series. Por ejemplo, el tema del homosexualismo, pues, todo eso ahora lo están vendiendo como algo que es bueno, ¿verdad? O normal, exacto. Es como la nueva normalidad en muchos otros aspectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco, el tema de moral y ética se va como apagando porque lo que era malo ya no es tan malo, es como más normal. Así lo está vendiendo el mundo ustedes. Y se escucha en la música, se ve en las películas, en las series. No está mal que veamos de vez en cuando una serie, pero cuando ya empezamos a recibir ese tipo de contenido, los cristianos somos los primeros en identificar, pues, eso está malo, así, y de radical. Entonces, el mundo está empezando, ustedes, a cambiar ciertos términos. Por ejemplo, voy a volver a tocar el tema del homosexualismo y eso, pues. Porque ahora la gente dice que el tener una preferencia sexual ya es normal que la gente quiera a alguien del mismo sexo, pues. Y eso hay mucha gente que está peleando por eso para que sea normal, incluso los gobiernos lo están legalizando, pues lo hemos ido viendo. Entonces, ya la moral ahí usted se va perdiendo porque el mundo está cambiando esa moral como diciendo que eso es algo normal, ¿verdad? Pero no, la Biblia, desde el punto de la Biblia dice que Dios declaró el pecado como algo malo desde siempre, ¿verdad? Entonces aquí yo traje 5 puntos donde vamos a empezar a estudiar. Y el punto número 1 dice la distorsión del lenguaje y los valores. Cuando hablo de la distorsión del lenguaje es eso, ¿verdad? De que ya lo malo no es malo, sino que es bueno, ¿verdad? El mundo está distorsionando el lenguaje, pero también los valores. Y el texto que está basado en Isaías 5:20 que dice, ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz.
El primer ejemplo que está en la Biblia, hermanos, de que alguien nombró algo como bueno, malo, fue Satanás, cuando le habló a Eva en el Génesis. No lo vamos a buscar, pero se lo voy a explicar. Cuando Satanás tentó a Eva, que todos ya no sabemos esa historia, ¿verdad? ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? Con que Dios les ha dicho que de todo árbol no podéis comer, le dijo. Pero Dios no le dijo eso. Y Eva se sabía bien lo que Dios les había dicho. Ella le contestó, de todo árbol podemos comer, menos del que está en el centro de la vida, ¿verdad? Del árbol de la vida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Satanás ahí? Le estaba diciendo que todos los árboles eran malos, con que Dios les ha dicho que no pueden comer del fruto de los árboles. Pero ella estaba bien cimentada en ese principio que Dios les había dado. Lo que pasa es que Satanás tiene poder para engañar y la terminó engañando. Y ya sabemos toda la historia que pasó. Pero ese es uno de los primeros relatos que salen en la Biblia donde Satanás realmente llama a lo bueno malo, ¿verdad? Él es el primer engañador, ¿verdad? De hecho, él es el enemigo, ¿verdad? Él es un engañador. Entonces, dentro de los puntos dice que Isaías denuncia la manipulación semántica. El peligro moderno no es solo cometer el mal, sino renombrarlo para presentar la falta como virtud. Entonces, por ejemplo, no es que hayas pecado, sino que tuviste un desliz o que vaya, todos nosotros, hermanos, tenemos pecados, tenemos deslices, pero no podemos suavizar el pecado, ¿verdad? Y el mundo eso es lo que pasa, que lo renombra para presentarlo como una falta de virtud, ¿verdad? No, lo que pasa es que estás débil, te hace falta esto. Pero, o sea, sí, pero no, ¿verdad? Nosotros tenemos que nombrar el pecado como tal. Lo que es malo, llamarlo como malo. Entonces dice, por ejemplo, dice, hay un ejemplo, llamar a la codicia ambición o a la inmoralidad libertad. Vaya, por ejemplo, el tema de la codicia, hermanos, es cierto, ¿verdad? Todos tenemos sueños, el mundo lo llama como una ambición buena, por ejemplo. Entonces, en el caso de la gente que trabaja y que se esfuerza por conseguir más y más y más, porque hay gente que trabaja, hermanos, para el dinero, pues hay gente que trabaja para hacer más dinero y más dinero, o sea, hay gente que realmente sí tiene codicia. Pero una persona así, ¿verdad? Cuando no reconoce, digamos, que tiene un problema de codicia, lo llama ambición, ¿no? Lo que pasa es que yo soy visionario y yo tengo esa ambición y tengo esa sed de crecer, de ser mejor cada día. Puede parecer algo bueno, hermanos, pero en el fondo, el trasfondo, puede ser que sea codicia, pues. Entonces, esto es más que todo para que nosotros nos autogestionemos y pensemos de nosotros mismos cuál es el fin de algo que yo quiero hacer, ¿verdad? Si realmente es por alcanzar un logro, poniendo un ejemplo como ese, o realmente si hay codicia en mi corazón, ¿verdad? O el tema de la inmoralidad, pues llamarlo libertad. No, lo que pasa es que yo soy mente abierta, que es lo primero que la gente dice, ¿verdad? Con tantos ejemplos, chistes vulgares, la gente dice, no, lo que pasa es que yo soy mente abierta, entonces por eso no me afecta, dice la gente, ¿verdad? Y los cristianos muchas veces caemos en eso también, de exponernos a ciertas cosas que tienden a ser inmorales y lo llamamos como libertad, ¿verdad? Entonces la Biblia también advierte eso, ¿verdad? Como que llamar a las cosas por su nombre, pues. Y estos solo son un par de ejemplos, ¿verdad? Pero existen miles de ejemplos. El punto es que nosotros tenemos que identificar cuando algo es bueno o es malo y llamarlo por su nombre, pues, ¿verdad? El rey Acab y Jezabel, en Primera de Reyes 21, dice, para apoderarse de la viña de Nabot, Jezabel maquinó un juicio con falsos testigos. Utilizaron la estructura legal, dice, y terrenal para encubrir el asesinato y el despojo bajo una apariencia de justicia, ¿verdad? Que una práctica sea legal o popular no la convierte moralmente recta ante Dios, ¿verdad? A veces, hermanos, nosotros conocemos a gente que hace las cosas por conveniencia,
¿verdad? Pero no necesariamente porque esa persona sea alguien, por ejemplo, que nosotros admiramos, puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, puede ser el jefe, puede ser un presidente, no porque él haga algo es que sea moralmente correcto, ¿verdad? Ante Dios. Y les voy a poner un ejemplo bien chistoso ahorita, ¿verdad? Como el tema de, bueno, yo sé que puede ser hasta polémico, en el tema del mundial. Donald Trump le quitó una tarjeta roja a un jugador, ¿verdad? Se saltó lo que la FIFA declaró. Y cualquiera diría, uy, sí, pero es que Donald Trump, dirían que no sé qué. Pero realmente, yo honestamente creo que estuvo mal, pues. Eso no se debe hacer, él tiene que respetar las decisiones que tomó. Ese es por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La gente, digamos, que admira a Donald Trump, lo vieron como, uy, un acto heroico. Pues. Pobrecito el jugador y le ayudó, que no sé qué va. Es un ejemplo tonto, pero realmente es un ejemplo similar a lo que la gente puede determinar como que pudo haber sido algo correcto, porque mucha gente se puso del lado del jugador también, y que pobrecito y que lo ayude. Estoy poniendo ese ejemplo, ¿verdad? Pero no necesariamente es que es algo correcto, pues. Yo creo que si cometió una falta, un ejemplo, si él realmente se equivocó y lo penalizaron, tiene que cumplirse, pues. Pero no porque vino Donald Trump y que limpió eso, ya no, pues ya como que ya está correcto. No, ¿verdad? O sea, y en el mundo se nos presenta todo ese tipo de cosas, pues. Tenemos nosotros que tener ese discernimiento de que si realmente ofende a Dios, es malo. Así de radical tenemos que ser. Y apartarnos, pedir perdón, porque nosotros fallamos, hermanos, todos fallamos. Pero sabemos cuando nosotros hemos fallado porque el Espíritu Santo nos habla. Y el Espíritu Santo nos da en nuestro corazón esa capacidad de arrepentirnos. Porque sabemos que es algo cuando no está correcto delante de Dios, entonces eso es lo que realmente el Espíritu nos llama a pedir perdón, pues, ¿verdad? El punto 2 dice, la ética terrenal es insuficiente sin el temor de Dios. Aquí hay un tema súper interesante, ustedes. La ética terrenal es insuficiente sin el temor de Dios. Basado en Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte, ¿verdad? Aquí está clarito que a veces nosotros los seres humanos creemos que ese es el camino correcto, que por ahí me tengo que ir, pero Dios sabe que al final eso no me conviene. No necesariamente es un camino de muerte, ¿verdad? Como lo dice el texto literal, pero muchas veces Dios sabe cuando algo no me conviene, pues un trabajo, una amistad, un negocio, porque puede ser Dios ve más allá, hermanos, y Él sabe pues que más adelante si me va a afectar o no. Él nos cuida, hermanos. Pero, ¿qué pasa? Ante el ser humano en el momento puede ser presentado como algo bueno, pues. Vuelvo al tema de Satanás con Eva. Él se lo presentó como algo bonito. Por ejemplo, cuando la engañó aquí fue al revés. Al árbol de la vida, perdón, al árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, dice la Biblia que se lo presentó como un árbol codiciable, agradable a la vista, bueno para comer. Y entonces se lo pintó tan bonito que la cegó y ella comió del fruto. Y no solo comió, sino que ella después le dio a su esposo, ¿verdad? Ella, cuando Satanás le presentó ese camino que parecía correcto, al final fue un camino de muerte, ¿verdad? Porque Satanás se lo presentó de una manera diferente, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. No sé si se habían puesto a pensar bien en esa parte, pues, pero dice que Satanás se lo presentó, o sea que él tiene también esa capacidad de engañar a la gente, pues. Y si nosotros no estamos bien cimentados y no tenemos, es que lo que hablamos, pues, que si no tenemos bien claro que algo es malo y es malo y es malo y no lo tengo que hacer, entonces ahí nosotros nos mantenemos firmes en nuestra decisión. Pero ella flaqueó, pues, porque lo vio bonito, lo vio agradable, codiciable, ¿verdad? Entraron muchas cosas en Eva, de modo que ella lo terminó tomando. Entonces, al final se convirtió en un camino de muerte, ¿verdad? Porque vino la muerte espiritual. Entonces dice, la razón humana, dice, separada de Dios, tiene la autojustificación. Y aquí pasó que en el Génesis se empezaron a autojustificar, ¿verdad? Es que la serpiente me engañó. Y yo por eso comí. Eso fue lo que dijo Eva, ¿verdad? Entonces viene la autojustificación.
Dice, la perspectiva terrenal prioriza la gratificación o el bienestar inmediato antes que la santidad divina. Lastimosamente, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros cometemos algo malo, en el momento puede ser de que sí nos cause gratificación, ¿verdad? Porque lo hice, porque cuando hacemos algo malo es porque de repente fuimos tentados, ¿verdad? Seducidos. Pero al final eso se interpuso sobre la santidad divina, ¿verdad? Sansón, vámonos a Jueces 16 para que lo busquemos. Jueces 16. Vamos a leer ahí rápidamente para que entendamos el contexto. Vamos a leer vamos a leer unos cuantos versículos. Sansón en Gaza dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha enviado acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¿No? Y ahora viene la historia de Sansón y Dalila, que todos la conocemos, ¿verdad? Entonces dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me aclares en qué consiste tu fuerza. Me voy a adelantar porque ya sabemos toda esta parte, ¿verdad? Vámonos al versículo 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas, porque Sansón le empezó a decir, ¿verdad?, varias cosas y no era cierto lo que le decía, la engañaba. En el 13 dice: y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo como con mentiras, dice. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas en mi cabeza con la tela y las asegurases con la estaca. Y bueno, y lo volvió a hacer y volvió a pasar de que la engañó, ¿verdad? Y entonces en el 15 dice: y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, dice, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunadamente, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces, lo que pasa aquí en esta historia, hermanos, es que tanto que ella le insistió, ¿verdad?, a Sansón, que terminó cediendo. El pecado es así con nosotros, ¿verdad? Tanto insiste, que nosotros nos terminamos entregando.
Entonces, el problema que tuvo Sansón fue que fue débil al final, ¿verdad? Pero la insistencia lo llevó también a eso. Entonces dice, Sansón se movió según según sus impulsos y la lógica de lo que agradaba a sus ojos, ¿verdad? En este caso, Dalila. Aunque poseía fuerza física y liderazgo, carecía de sobriedad moral. Ignorar el peligro de sus decisiones lo condujo a la esclavitud y a la ceguera. Él estuvo jugando con ese tema con Dalila, ¿verdad? Que la engañaba, o sea, realmente él estaba jugando con ella, con ese tema, pero él no entendía que la insistencia de Dalila al final lo iba a hacer caer, ¿verdad? Entonces dice que él al final no se movió solamente por sus impulsos y su lógica, ya no estaba moviéndose por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces dice que sentir sinceridad sobre una decisión no equivale a estar en la verdad. La brújula, moral no puede basarse en los sentimientos, ¿verdad? Lastimosamente los sentimientos son traicioneros, son engañosos, ¿verdad? El corazón dice que es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, en este ejemplo de Sansón, realmente él fue engañado, ¿verdad? El que terminó siendo engañado fue él. Bendiciones, hermana. Si él no se mantuvo firme, ¿verdad? Entonces él realmente fue el engañado al final, ¿verdad? Aunque él empezó a jugar con ella, y engañándola y eso con las cosas que le decía, realmente al final quien terminó cediendo fue él, ¿verdad? Y ya sabemos lo que pasó. Lo bonito, bueno, voy a decir así, lo bonito de la historia de Sansón es que en este último versículo me gusta, el 22, que dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Eso es una esperanza de Dios, que Dios nos pone una segunda oportunidad, porque si bien es cierto, después Sansón se murió, ¿verdad? Porque tuvo un último impulso de su fuerza para derribar las columnas y murió tanta gente, se logró vengar, por decirlo de alguna manera, pero en este versículo 22, cuando esa parte me gusta que dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer, quiere decir que Dios estaba dándole otra segunda oportunidad a Sansón, como nos la da a todos nosotros. No porque nosotros hayamos caído en una situación como Sansón cayó, como cuánta gente de la Biblia cayó, ¿verdad? David, y ahí lo vamos a ir viendo. Dios da esa segunda oportunidad. Él realmente demostró que no tenía una moral basada en lo que Dios quería, sino que tenía su propia moral, ¿verdad? Entonces, por eso al final lo engañaron, pero Dios en ese versículo, que es el que más me gusta de ahí, dice que su cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Está diciendo que había una semilla de que Dios estaba sembrando esa esperanza para darle una segunda oportunidad. El punto 3 dice el estándar absoluto de la verdad. Hay un estándar absoluto de la verdad. Está en Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y está el otro que ya lo hemos leído muchas veces también, que es Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En este caso, hermanos, nosotros sí tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque así como el mundo se actualiza, nosotros también tenemos que actualizar nuestra manera de pensar para rebatir al mundo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Renovación de vuestro entendimiento. No está diciendo que lo estamos cambiando, solo lo estamos renovando, porque el mundo también renueva sus ideas con lo que acabamos de decir. Todas las teologías, ideologías que están entrando al mundo, hermano. Ahorita, por ejemplo, hay un tema bastante ideológico que la gente está buscando ser su propio Dios. Eso lo estamos viendo, eso es la parte de la apostasía. Hoy la gente ya no cree en Dios, sino que cree en sí mismo. Esa es una ideología que el mundo está impregnando en las personas. Sos autosuficiente, solo vos podés, no importa, solo vos, es tu esfuerzo. O sea, el mundo está, pero bombardeando mucho de eso, hermanos. Pero la Biblia, ¿qué dice? Nosotros tenemos que depender 100% de Dios. Entonces esa es la renovación de nuestro entendimiento, porque el mundo me está bombardeando a través de las redes sociales que yo puedo, que yo soy el esfuerzo de mi trabajo, que yo me la tengo que creer. Pero Dios me dice,
bástate en mi gracia, como le dijo a Pablo, ¿verdad? Pablo le dijo, Señor, si es posible, ¿verdad? Quita de mí, o sea, este aguijón que me atormenta, ¿verdad? 3 veces le rogó, dice, pero Dios le dijo, bástate mi gracia. Entonces, renovate todos los días, pues. Levantate, no penses como piensa el mundo, porque el mundo está pensando, está cambiando su manera de pensar. Conformarse implica amoldarse, amoldarse al molde del mundo, ¿verdad? Eso es conformarse, dejarse llevar por la corriente del mundo. Es bien difícil, hermanos, hoy en día porque la gente ya no quiere buscar de Dios, porque estamos siendo bombardeados en este mundo, de todo, de la música, el entretenimiento en general, ¿verdad? Hoy todo es entretenimiento, entonces el problema es que las personas cada vez quieren buscar más lo que les complace, puro placer, en todo, pues. Hay cosas que no son malas, hermanos, pero realmente nosotros no podemos conformarnos a eso. No podemos amoldarnos a lo que el mundo nos está diciendo, sino que más bien es renovarnos porque sabemos que cada día la venida del Señor está cerca. Pues. O sea, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Perseverando en el Señor, pues. Eso es lo que estamos haciendo acá. Pero también nosotros estamos en la labor de llamar a otros también, ¿verdad? Porque no solamente nos podemos quedar con la salvación personal, ¿verdad? O sea, realmente nosotros, Dios nos dio esa comisión, ¿verdad? De compartir el Evangelio con todos los demás. Es difícil, hermanos, entender de que nosotros no podemos solamente estar encajonados en una iglesia, ¿verdad? Sino que tenemos que ser luz afuera. Entonces nosotros, ¿qué es lo primero que la gente ve en nosotros? Nuestro testimonio, nuestra manera de actuar, de hablar, nuestra manera de comportarnos, de contestar en un trabajo, en la casa, de contestarle al vecino. Todo, hermanos, eso es lo que el mundo ve. Pero nosotros, si solo estamos encajonados a 4 paredes y a una iglesia, no le estamos hablando al mundo, pues. Y no solamente es ir a poner un parlante afuera y poderse a predicar. Eso no necesariamente solo eso es hablarle al mundo. Es como les digo, pues, es en nuestra vida personal, ¿verdad? Incluso desde nuestra propia casa, pues. Hablarle a la persona que tenemos al lado, ¿verdad? Con nuestras actitudes. En el caso de Daniel, dice, y sus amigos en Babilonia, eso está en el libro de Daniel, del 1 y 3, estaban sometidos a una cultura influyente con su propia ética terrenal. Dice, rehusaron contaminarse con la comida del rey y postrarse ante la estatua de oro, priorizando el mandato supremo del Creador. Ellos estaban cautivos en Babilonia, ¿verdad? Y entonces dice que ellos se dieron cuenta de que la comida, antes de que la sirvieran, la dedicaban a los ídolos, a los dioses de ellos. Y cuando ellos se dieron cuenta, ellos dijeron, nosotros no nos podemos contaminar, pues. Ellos estaban en Babilonia, hermanos, vivían bajo la cultura de Babilonia. O sea, no quiere decir de que estaban encapsulados en Israel, porque estaban presos también, ¿verdad? Pero ellos estaban manteniendo su fe y toda su ética moral bíblica aún en el lugar donde ellos estaban. Entonces, cuando ellos les empezaron a servir comida, porque la comida estaba dedicada a los dioses, ¿qué dijeron ellos? ¿Saben qué? No vamos a comer carne, solo dennos legumbres. Solo vamos a comer, se hicieron vegetarianos, pues. Y dice la Biblia que como Dios estaba con ellos, los rostros de ellos resplandecían más, se miraban más robustos, más saludables que los que comían carne, ¿verdad? Entonces así Dios nos va a respaldar a nosotros también, hermanos. Realmente cuando nosotros decidimos no contaminarnos con el mundo, Dios nos va a respaldar. Aunque a veces las cosas se miren adversas, ¿va? Imagínense, ellos estaban presos, pues. Las cosas eran súper adversas para ellos, porque estaban lejos de su tierra, estaban en un país extranjero. Pero aún así Dios los respaldó y de paso también se rehusaron a postrarse ante la estatua de oro, ¿verdad? Y después, ¿qué sucedió cuando no se postraron? ¿Quién sabe esa historia? Los metieron al horno de fuego, ¿verdad? Por no postrarse ante. Y esa fue la prueba de la vida o muerte, pues, para ellos, pues. Dice que, bueno, Daniel tenía cierto privilegio porque él estaba con el rey, ¿verdad? Pero Sadrach, Mesach y Abednego estaban
fueron los que metieron al horno de fuego, ¿verdad? Y dice Dios que cuando prendían el fuego, hasta se quemaban los que estaban echando el carbón. Agarraron fuego ellos para que se quemaran más. Pero dice que miraron a 4 personas que estaban dentro de esa llama, ¿verdad? ¿Y quién era esa cuarta persona? Era Jesús, ¿verdad? Era Jesús que estaba con ellos. Esa fue la prueba. Pues, yo creo que esa es una de las historias más impactantes en la Biblia, pues, porque ya estaban, era para la hoguera, pues, era para la muerte ya. Pero dice que las ropas no les pasó absolutamente nada, ni siquiera olían a humo. Ni siquiera olían a humo. Dios nos guarda, hermanos, aunque las situaciones a veces parezcan adversas, ¿verdad? Ejemplo aplicado a la vida. Puchica, a veces nosotros estamos ya sea en algún trabajo donde nos van a involucrar en algo que no es correcto, ¿verdad? Esos ejemplos se han dado, pues hasta en películas lo hemos visto, ¿verdad? Pero si nosotros estamos bien cimentados, nosotros nos vamos a decir que no, sin importar las consecuencias. Porque eso fue lo que hicieron ellos. Ellos estaban presos ahí. Todavía les dicen, adoren y póstrense ante la estatua de oro. Y ellos sabían que los iban a matar si no lo hacían. Y aún así no se rindieron, pues. Fueron contundentes, pues. Era algo malo y ellos decidieron llamar a lo malo malo, no lo voy a hacer. Y no lo hicieron y por eso los metieron al horno de fuego y Jesús los respaldó y los libró, ¿verdad? Y de ahí se convirtió Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor era el que estaba, el rey, sí. Entonces se convirtió, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, no ceder ante la presión del mundo, pues, ¿verdad? Y después, ese fue un testimonio para las demás personas, pues. ¿Predicaron ellos ahí? No, no predicaron. Solamente sí dijeron no, ¿verdad? Porque nosotros no pertenecemos a esto. Pero no necesariamente que le predicaron a Nabucodonosor. Solo que ellos le dijeron, no, lo que pasa es que nosotros tenemos nuestro propio Dios y nosotros solo a Él servimos y no vamos a ceder ante tu estatua, ¿verdad? Ni ante la comida que vos nos quieras dar. Pero no es que le predicaron, pues, sino que simplemente fortalecieron su fe y dijeron, nosotros no somos partícipes de esto. Y eso fue suficientemente testimonio, ¿verdad? Porque fue un milagro de paso, ¿verdad? Jesús se manifestó y Él realmente llegó a la vida de ellos, pues. Dice aquí, mantenerse fiel a Dios requiere valor para ir en contra del consenso social. Todos ahí ese día adoraron a la estatua, menos ellos 4, ¿verdad? Entonces a veces hay presión social, hermanos. Como a veces en los trabajos, ¿verdad? Que vamos a hacer una fiesta y vamos a ir acá, y vamos a ir a beber, vamos a ir pero el que realmente está con Dios firme, no puede ceder ante eso, pues, ante esa presión, ¿verdad? Entonces hay muchas situaciones, pues, no podemos ceder, o sea, no podemos, solo porque todo el mundo lo hace, nosotros también hacerlo, ¿verdad? Por eso es que nosotros somos apartados. Eso significa ser santo. O sea, ser santo no es que no vas a pecar nunca, sino que santo es apartado. Ser santos como yo soy santo. Eso es lo que dijo Jesús. Pero no estaba diciendo que no íbamos a volver a pecar, porque tanto en la Biblia se ve como nuestro diario vivir, ¿verdad? Es mentira decir que nosotros no vamos a pecar o que no vamos a caer. Pero ser santo no significa que no vamos a caer, sino que es buscar apartarnos siempre, pues, de las corrientes de este mundo. Buscar apartarnos de lo que nosotros como cristianos sabemos que es malo, pues. Eso es ser santo. Y pedirle al Señor, lógicamente, que nos dé la fuerza para ser más fuertes y aumentar nuestra fe cada día, para resistir al diablo, pues. La Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros, ¿verdad? No quiere decir que no vamos a caer, pero sí quiere decir que nosotros tenemos que reconocer cada día que las fuerzas provienen de Dios y que nosotros dependemos de Él. Luego aquí está el peligro de la conciencia cauterizada. Dice aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, teniendo cauterizada la conciencia. Eso está en 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Dice acá, cauterizar implica adormecer la sensibilidad. Al disculpar o racionalizar constantemente el pecado,
diciendo que no es grave, el discernimiento espiritual se insensibiliza. Hay un dicho que dice que una mentira, ¿cómo es? Creo que dice que una mentira contada por 100 años se convierte terminando en algo así, se termina convirtiendo en verdad, algo así. Va. Ese es un dicho en el mundo donde realmente es bien peligroso, pues, porque de tanto que se dice esa mentira, la gente ya no le hace, pues, no mentir, ya no le causa nada y se termina convirtiendo en una verdad. Ese dicho es bien peligroso, pues. Así es cuando nosotros hacemos lo malo, ¿verdad? Estamos haciendo lo malo, y lo hacemos repetidamente, la conciencia se cauteriza. La conciencia, o lo que nosotros decimos como nuestro espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros, la Biblia dice que se contrista, ¿verdad? No contristéis al Espíritu, dice la Biblia. Claro, llega un punto donde el Espíritu Santo se aparta cuando nosotros estamos haciendo repetidamente algo malo. El Espíritu Santo realmente se aparta. Pues nosotros tenemos que pedir siempre a Dios, hermanos, que el Espíritu de Él nunca se aparte de nosotros, ¿verdad? Para que nosotros no tengamos nuestra conciencia cauterizada. Porque esto sí es bien peligroso, hermanos. Al disculpar o racionalizar constantemente el pecado diciendo que no es grave, cuando algo decimos que no es grave, no pasa nada, una mentirita, o no, me robé esto, es algo pequeñito, pero si lo seguimos haciendo, va a llegar un punto donde nosotros ya no vamos a sentir nada malo, ¿verdad? Entonces el discernimiento espiritual se insensibiliza, dice. Tenemos el caso del rey David y Betsabé, ¿verdad? Que está en 2 de Samuel, del 11 al 12. Vamos a buscarlo, hermanos, todos. 2 de Samuel, 11 al 12. Bueno, es bastante largo, pero vamos a leer. Vamos a leer solo la primera parte, los primeros 5 versículos. David y Betsabé, dice, es la historia de ellos dos, ¿verdad? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David antes salía, hermanos, a la guerra. Él era el que estaba al frente siempre. Era uno de los principales guerreros, el que mató a Goliat, ¿verdad? Pero dice que aquí, que mandaba a Joab y no sé qué, fueron y destruyeron a los amonitas, sitiaron todo Rabá, pero David ahí ya no fue, se quedó en la casa. Sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Geteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Bueno, y de ahí no sabemos toda la historia, ¿verdad? Que David, después de eso, mandó a matar al esposo, ¿verdad? A Urías Geteo, esposo de ella, y pasó todo lo que pasó, ¿verdad? Y ese primer hijo falleció, después volvió a quedarse con ella, ya se terminó quedando con ella, y nació Salomón. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema aquí? Que David, que era ferviente en batalla, era el ungido de Dios, era el que iba a la guerra a pelear, ya no estaba yendo a la guerra, se empezó a quedar, ya se estaba como enfriando, se estaba enfriando David. Eso es lo que quiere decir ese versículo, el 1, ¿verdad? Que dice que el final, que dice, pero David se quedó en Jerusalén. Ya él ya no se estaba moviendo, pues ya no estaba yendo a la guerra. Se quedó. Eso es lo que el trasfondo es que David ya estaba como perdiendo, ¿verdad? Su espíritu estaba bajando, de modo que se quedó en la casa, después vio a una mujer que se estaba bañando, la mandó a pedir, salió embarazada y toda la historia que nosotros ya conocemos. Entonces a David, tras cometer el adulterio y ordenar la muerte de Urías, porque pasaron un montón de cosas ahí, ¿verdad? Se cometió el adulterio, mandó a matar al esposo,
Y después, más adelante, que es en el capítulo 12, viene el profeta Natán y le va a dar una historia, ¿verdad? Donde ahí Dios manda a alguien para que reavive su espíritu, ¿verdad? Primero le contó la historia y después él dijo, el que hizo eso tiene que morir, dijo, así va. Y resulta que era él, ¿verdad? Pero Dios lo que estaba haciendo era buscando. Entonces también ahí, hermanos, a veces nosotros caemos en eso también, ¿verdad? O sea, si cayó David, que era el que cantaba salmos, el que escribió salmos, el rey que escogido por Dios, pues, el que se dice que Jesús nació de la simiente de David, tuvo su momento, su corazón era conforme al corazón de Dios. Tuvo un momento de flaqueza, se fue apagando. Pero eso es la parte bonita, que cuando Dios nos tiene del hueco de su mano, porque ya tenemos ese llamado, manda a quien sea, ¿verdad? A él le mandó al profeta Natán, le contó esa historia para que él entrara en razón y cayera en razón, pero le dio esa segunda oportunidad, pues, para que se reavivara su espíritu. Pero David primero estuvo justificándose, ¿verdad? Justificó su autoridad real hasta que la confrontación profética de Natán expuso su extravío. Aquí, la ventaja que tiene David es que como él era hijo llamado de Dios, él sí tenía constantemente un arrepentimiento, pues. David escribió salmos, varios salmos donde sale pidiendo perdón, donde le pide a Dios que no le quite de él su Santo Espíritu. O sea, hay unos salmos bien bonitos donde realmente él sí se arrepiente, pues, ¿verdad? De lo que hizo. Entonces dice, ¿qué pasa? Nosotros, para contrarrestar que nuestra conciencia sea cauterizada, ¿qué tenemos que hacer? Buscar constantemente el arrepentimiento, ¿verdad? Esa parte, hermanos, claro, no es fácil llegar a ese punto, pero si nosotros como cristianos ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, y nosotros sabemos que cuando hemos hecho algo malo, inmediatamente nos tenemos que arrepentir. Esa es la capacidad que tiene, esa es la diferencia entre un cristiano, o sea, el que está con Dios y el que está sin Dios. El que está sin Dios no tiene esa capacidad de arrepentirse instantáneamente, ¿verdad? Muchas veces hay gente que hace algo malo, pide perdón, pero no necesariamente de corazón. Pero los cristianos que estamos con Dios, podemos hacer tenemos esa capacidad de arrepentirnos en el momento. Señor, no tuve que haber dicho esto, perdóname. O no ofendí a la persona, perdóname. O sea, inmediatamente nosotros tenemos esa capacidad de recapacitar, ¿verdad? En el mundo cuesta eso, pues Dios le tiene que dar una lección a las personas a veces, pero nosotros tenemos la capacidad de arrepentirnos instantáneamente. Y como Dios conoce nuestro corazón, no es que nosotros vamos a hacer algo malo y nos arrepentimos, vamos a hacer algo malo y nos volvemos a arrepentir. Claro, Dios nos va a perdonar las veces que sea, hermano, porque Él sabe que cuando nosotros somos débiles y caemos, Él sabe de esa debilidad, Él la conoce. Pero cuando alguien lo hace deliberadamente, porque sí, y pide perdón, entonces Dios conoce la intención del corazón y sabe cuándo es de corazón que se lo estamos pidiendo y cuándo no. Pero dice aquí que la práctica constante del arrepentimiento preserva un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros realmente si hacemos algo malo y sentimos ese dolor, ese arrepentimiento y le pedimos de corazón, nos volvemos sensibles ante el Espíritu Santo. Pues sí, es lo que realmente Dios está buscando, que seamos sensibles al llamado del Espíritu. Y el último punto es la llamada a ser luz en medio de las tinieblas. Aquí, hermanos, ya nosotros entendimos que desde el principio, ¿verdad? Cuáles son los valores que nosotros tenemos que tener. La ética terrenal no es suficiente, ¿verdad? No necesariamente porque algo esté terrenalmente bien quiere decir de que es lo que Dios dice, ¿verdad? Hay un estándar absoluto de la verdad. Nosotros entendemos que Dios tiene una sola verdad, es una verdad absoluta, y esa verdad absoluta es llamar a lo malo como tiene que ser malo. El peligro de la conciencia cauterizada. Sabemos que cuando constantemente nosotros hacemos algo malo, nos vamos volviendo insensibles. Por eso tenemos que buscar el arrepentimiento constante para sensibilizar de nuevo nuestro corazón. Y el último punto es la llamada a ser luz en medio de las tinieblas. Busquemos todos Mateo 5, del 13 al 16.
Le voy a pedir a Marlon si nos lee el 13, Gaby el 14, Johnny el 15 y la hermana Carolina el 16, porfa. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ok, vamos a detener ahí. La sal es para dar sazón, ¿verdad? Y dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero la sal puede perder sus propiedades. La sal puede perder sus propiedades. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿verdad? La sal se puede desvanecer. Entonces la Biblia está diciendo que nosotros somos la sal, pero dice que la sal se puede desvanecer, puede perder propiedades. Entonces dice que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Verdad? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, sí somos la sal, pero tenemos que estar firmes para que siempre seamos sal, para que siempre le demos ese sazón al mundo. Ahora el 14, ¿quién lo tiene? Yo, la luz del mundo, porque vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Okay. Johnny el 15, ¿verdad? Sí. Ni se enciende la luz y se pone debajo del mantel, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Ya usted? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok, entonces aquí hay otro punto bien importante. Y eso fue lo que hicieron allá en el ejemplo de Daniel, ¿verdad? ¿Qué dice este último versículo? Dice, para que vean vuestras buenas obras. O sea que al final, yo por ser luz, por ser sal, sí, es cierto, vamos a predicar y vamos a hablarle al otro, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí al final es para que vean vuestras buenas obras. O sea que el mundo, no a todo el mundo le voy a predicar, pero sí el mundo puede ver todas mis buenas obras. Yo a veces voy al trabajo y hay gente con la que no convivo todos los días, pero esas personas sí me ven en algún momento qué hago. Y puede ser de que yo le hable a esas personas por mis buenas obras y terminen glorificando a Dios, vuestro Padre que está en los cielos, por vuestras buenas obras. Lo que pasa es que cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios hace una buena obra, hermanos, ¿no les ha pasado a ustedes que la gente les dice, usted tiene algo que no sé qué es, que es diferente? A mí alguna vez en la vida me lo han dicho, pues, gracias a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que la gente identifica cuando alguien, aunque sea algo diferente, no van a decir esto es de Dios, pero es diferente que alguien haga una buena obra, alguien que sea del mundo, porque hay ejemplos, voy a poner un ejemplo también así, ¿va? Los artistas tienen obras benéficas, hacen donaciones, donan tantos millones y así, pero para ellos es como algo cotidiano, incluso es un tema de publicidad, o sea, no es sincero, ¿verdad? En algunos casos sí. Pero digamos nosotros, si hacemos una buena obra como hijos de Dios, el mundo rápidamente identifica, eso es algo diferente. Y eso le habla al corazón de las personas, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre los cristianos cuando hacemos buenas obras y cuando el mundo hace buenas obras. Que hay algo que impacta la vida de otra persona que termina glorificando a Dios por esa buena obra que yo tengo. Esa es la diferencia, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Procurar que yo tenga mi conciencia conforme al corazón de Dios, pues, para que cuando yo cometa las buenas obras, la gente y el mundo glorifique a Dios por mis buenas obras, ¿verdad? No por lo que yo haya hecho, hermano, sino que ellos lo que ven es el corazón, pues. La gente termina viendo la intención del corazón, que eso es lo que es lo más importante para Dios. No es el hecho de lo que se hizo, sino con qué objetivo se hizo. ¿Cuál fue la intención del corazón? ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Él discierne las intenciones del corazón. Dios ve las intenciones del corazón, hermano. No lo que hacemos, no
ni nuestra apariencia, sino que Él ve con la intención que nosotros hacemos. Entonces, este último versículo habla de buenas obras, pero no se está refiriendo a qué se está haciendo, sino con qué intención, pues. Entonces, los hijos de Dios rápidamente nos identificamos por nuestras buenas obras. Eso es algo bien bonito. Entonces dice, Efesios 5:11 dice, la otra parte, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando nosotros, hermanos, sepamos que algo está haciendo mal, por ejemplo, cuando algo es malo, cuando hay personas que te quieren llevar a cometer algo malo, hay que reprenderlos, hermanos. O apartarse, pues, ¿verdad? La Biblia nos llama a apartarnos, no a ir a pelear, no a ir a recetarle el infierno tampoco a la gente. Yo he visto muchos predicadores que lastimosamente recetan el infierno, ¿verdad? Dios no nos ha mandado, Jesús no en ningún momento vino a recetarle el infierno a nadie, ¿verdad? Sí hay que decirle a la gente, por esto y esto y esto te podés ir al infierno, pero yo no puedo mandar al infierno a nadie. Jesús no vino a mandar al infierno a nadie. Él vino a salvar a los que se habían perdido. Pero he visto muchos predicadores que todos esos que están en el carnaval se van a ir al infierno, o sea, recetan el infierno. Jesús no vino a recetar el infierno a nadie. Pero sí tenemos que reprender esas malas obras. Y lo que pasa es que la gente se equivoca, pues, o sea, sí, tenemos que reprender, tenemos que llamar a lo malo, pues, como lo que estamos hablando del título. Pero luego cuando yo voy con la persona es, mira, no hagas esto por esto y esto y esto, porque son las consecuencias, lo que viene es por esto y esto y esto. No recetarle el infierno. Reprender significa instruir también, ¿verdad? No andar mandando al infierno a todo el mundo, ¿verdad? La sal preserva la descomposición, ¿verdad? De la comida, etc. En los tiempos donde no había hielo, lo ponían en sal, la carne, ¿verdad? Entonces, para preservación. Y la luz ilumina la verdad, ¿verdad? Como decíamos, la lámpara no se puede poner debajo de la cama de la habitación, porque si no, no va a alumbrar, tiene que estar arriba, ¿verdad? Para que ilumine. Y los que estamos en Dios, hermanos, de una u otra manera siempre iluminamos. O sea, la gente ve esa luz. La iglesia no busca condenar con hostilidad, es lo que les estoy diciendo, sino manifestar una conducta santa basada en el amor y la verdad de Jesucristo. Juan el Bautista en Mateo 14, del 1 al 12, dice que confrontó abiertamente la conducta inmoral del rey Herodes al señalar, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Su integridad le costó la libertad y la vida a Juan el Bautista, ¿verdad? Pero permaneció como testimonio intachable de la verdad de Dios. Lastimosamente, en el caso de Juan el Bautista sí lo terminaron matando, pero él nunca dijo que algo malo era bueno, ¿verdad? O sea, él le tachó contundentemente al rey Herodes lo malo que él estaba haciendo, y por eso a él lo mandaron a la cárcel y lo terminaron matando, pues, pero él murió siendo libre en su conciencia de que él a lo malo siempre iba a llamar malo, ¿verdad? Como aplicación para nosotros, hermanos, tenemos que sostener los principios bíblicos. Hoy demanda de firmeza, doctrina combinada con gracia y amor en las palabras. Entonces, como lo que venimos a aprender aquí, hermanos, acá tenemos doctrina. Sabemos que la gracia de Dios nos alcanza todos los días, ¿verdad? Nos renueva todos los días. Pero también nosotros tenemos que tener amor en nuestra manera de hablar, ¿verdad? Amor hacia los demás, hacia el prójimo, no solamente a nuestra familia, sino que a los que nos hacen mal. Aquí nosotros tenemos doctrina, entendemos que tenemos gracia todos los días y hablamos con amor. Esas son las tres cosas que Jesús vino, las que trajo a este mundo, ¿verdad? Trajo doctrina, su doctrina es amor al prójimo, perdonar, ¿verdad? Venir a limpiar los pecados, arrepentirse del pecado, apartarse del mal. Todas esas cosas, esa es la doctrina del Señor. La cruz, la sangre del Cordero, la salvación. Decirnos que la gracia de Dios alcanza para todos, ¿verdad? Perdonó a todos, no hubo ninguno que estuviera fuera de esa gracia, ¿verdad? Y al final Él siempre actuó con amor y habló con amor, ¿verdad? En sus palabras. La iglesia debe retomar el estándar del Evangelio sin transigir ni redefinir lo que Dios ha estipulado claramente en su palabra.
Siempre vamos a decir, hermanos, que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Eso es lo que tenemos que tener siempre como iglesia, como congregación. Entender la diferencia entre el bien y el mal, que eso Dios ya nos dio la capacidad, ¿verdad? Todos aquí tenemos esa capacidad. Darnos soporte, orar unos por los otros, ¿verdad? La debilidad mía no es la debilidad de Marlon, la debilidad de Pablo no es la de Johnny, todos tenemos cargas diferentes. Es orar unos por los otros como iglesia, hablarnos, instruirnos con amor, entender la gracia de Dios y tener una sana doctrina. Eso es lo que al final nosotros tenemos que evaluar en nuestra vida, qué es lo que nosotros tenemos que alimentarnos diariamente. Entonces, con eso concluyo, hermanos. Espero que haya sido de bendición para todos. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ilumine siempre, ¿verdad? Y que nos dé fuerza para siempre entender, identificar el mal, ¿verdad? Y actuar siempre buscando el bien. Señor Jesús, esta mañana, Señor, queremos darte gracias por el mensaje que nos has traído, Señor. Háblanos, Señor, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor, a nuestro cuerpo, que debemos ser siempre firmes, Señor, ante lo que es malo, llamarlo malo siempre, Señor. Lo que es pecado, Señor, y arrepentirnos constantemente, Señor, de las cosas malas que nosotros hacemos. Somos seres humanos, fallamos, no somos perfectos, Dios, pero tu gracia nos alcanza todos los días, Señor, y te pedimos que nos des esa fortaleza para ser fuertes siempre, Señor, ser fuertes, ser firmes en nuestro carácter, en nuestras decisiones, Dios, en ser contundentes, radicales, Señor, cuando hay que llamar algo que es malo, no suavizarlo, Dios, sino que ser estrictos en ese tema y no dejarnos contaminar. Perdónanos, Señor, todo lo malo en nosotros, nuestra mente, nuestro corazón. Como hijos de Dios sabemos que muchos en la Biblia, en la historia, se cayeron, fallaron, pero tú ya tenías un llamado para ellos y los levantaste, Señor. Y así te pido que a nosotros nos levantes, nos des esa fuerza, Señor, para caminar, levantarnos, renovarnos, ¿verdad? Transformar nuestra mente, no amoldarnos a este mundo como lo que hemos aprendido también, Señor. Y danos esa capacidad, Dios, de discernir siempre entre lo bueno y lo malo, Dios. Que nuestro espíritu esté conectado con tu espíritu, Dios. Que nos permita levantarnos, pedir perdón cuando sea necesario. Cuando nosotros estemos faltos de entendimiento, que tú nos traigas ese entendimiento, Dios, para entender las situaciones. Te pongo la vida de cada uno de mis hermanos, mi vida, Dios, en tus manos, Señor. Enséñanos, tráenos sana doctrina, Señor. Tráenos poder, amor, dominio propio, Dios, para hacer tu voluntad. Así que esta mañana te doy gracias, Dios, por este mensaje que recibimos. Habla a nuestro corazón y a nuestra vida cada día, Señor. Y permítenos atesorar esto, ser testimonio para el mundo, Dios, y hablarle al mundo, Señor, a través de tu palabra viva en nosotros, Dios. Que tu palabra siempre viva en nosotros, Señor, para que nosotros seamos luz y esa sal que dé sazón a la tierra, Dios. Gracias te damos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.